Tengan cada uno y cada una de ustedes muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy y vamos a presentar en pantalla los contenidos que se han preparado para la presente semana, la cual es la penúltima semana del ciclo y es la semana 19. Como ustedes saben, durante este bloque de aprendizaje hemos estado estudiando y aprendiendo sobre la ejecución forzosa de los títulos de ejecución que, en vista de no haber sido las obligaciones contenidas en ellos cumplidas de manera voluntaria, se ha hecho necesario por parte del acreedor de esa obligación, el beneficiario con esa prestación, de iniciar mediante una solicitud escrita esas, llamémosle, diligencias de carácter hasta cierto punto ejecutivas o administrativas, pero que han sido confiadas al órgano jurisdiccional, en el sentido de que ante juez competente es que se presenta esa solicitud llamada de ejecución forzosa, para lo cual es imprescindible acompañar el título de ejecución correspondiente. Quisiera recordarles que en esta digamos, materia de la ejecución forzosa, nosotros tenemos que remitirnos precisamente al libro quinto del Código Procesal Civil y Mercantil, libro quinto que precisamente se titula La ejecución forzosa y cuyo título primero se denomina precisamente Disposiciones Generales. Me refiero al título primero del libro quinto del Código, libro llamado precisamente La ejecución forzosa. Vamos a ver si podemos utilizar este otro, La ejecución forzosa. Entonces, el libro quinto del Código es lo que podemos llamar la base legal del estudio que hemos hecho durante el presente cómputo o bloque, que es el bloque tercero de aprendizaje. Entonces, hemos estado prácticamente aprendiendo sobre la ejecución forzosa y, para hacer un pequeño resumen, el título primero que se llama, como ya les dije, Disposiciones Generales, comprende 8 capítulos. El capítulo primero se llama Principios de la Ejecución Forzosa y obviamente comienza con el artículo 551, Acceso a la ejecución forzosa. Repito, artículo 551. El capítulo segundo es el que contiene ese listado, llamémosle así, esa nómina de títulos de ejecución. Así se titula incluso el capítulo segundo, títulos de ejecución, y comienza enumerando los títulos de ejecución nacionales para después, en el siguiente artículo, mencionar los títulos de ejecución extranjeros. En el capítulo tercero, que comienza con el artículo 561, comienza el desarrollo sobre la competencia, para poder aprender quién es el juez competente para ejecutar títulos nacionales, títulos extranjeros, no importa la nacionalidad, digámoslo así, o el origen de los títulos. En el capítulo cuarto, que se llama Las partes en la ejecución, nosotros encontramos a partir del artículo 564 ese desarrollo de quienes vamos a entender que forman parte legítima en una ejecución forzosa, tanto en calidad de ejecutante como en calidad de ejecutado, incluso pudiéndose admitir a veces a terceros para que puedan intervenir. En el capítulo quinto, llamado Solicitud de Ejecución, podemos aprender cuáles son, digámoslo así, los requisitos para que nosotros podamos completar una solicitud de ejecución forzosa. Y en esta parte no nos estamos refiriendo a la actividad última que ustedes realizaron
que fue una solicitud de ejecución forzosa, pero la que ustedes acaban de hacer era provisional. En este caso, del artículo 570, hace relación pues a una solicitud, llamémosle, de ejecución de un título ya firme, es decir, que ya no está, digamos, supeditado o sujeto a revocación por parte de un tribunal superior. En el capítulo sexto, no menos importante, es este tema de la oposición a la ejecución, es decir, la posibilidad que tiene el ejecutado de utilizar algunos motivos consignados expresamente en la ley, en el artículo 579, y que le permiten formular una oposición a la ejecución. Recuerden ustedes que estos motivos tienen que ser hasta cierto punto esgrimidos o utilizados por el ejecutado, pues de lo contrario la oposición le va a ser rechazada in limine, es decir, sin trámite previo, a menos, repito, que se encuentre basada la oposición en alguno de los motivos que aparecen en este artículo 579 y también en el artículo 583, que hace referencia a una oposición por falta de competencia territorial. Y en este articulado del capítulo sexto, nosotros encontramos cuál es la tramitación que se le da a esa oposición, o como le llama el código, la sustanciación, que es equivalente a la tramitación o el procedimiento que hay que seguir para resolver esa oposición. En el capítulo 7 o séptimo aparece el tema de la suspensión de la ejecución, y hemos aprendido que la regla general es que no se va a suspender una ejecución. Esa sería la regla general, y se va a suspender únicamente en caso de excepción, es decir, la suspensión a la ejecución es la excepción a la regla. Y finalmente, dentro de este título primero que estamos comentando, y eso lo estoy haciendo a manera de repaso para que ustedes recuerden qué es lo que hemos aprendido durante el presente bloque de aprendizaje, en el capítulo octavo aparece la ejecución contra el Estado. Es decir, de repente el deudor de esa prestación, y obvio, un deudor que no está dispuesto a cumplir voluntariamente, lo cual no deja de ser un poco raro, ¿no? Que el Estado o un municipio se nieguen a cumplir con un título de ejecución. Pero obviamente, si se diera ese caso en el cual el Estado, un municipio, una institución oficial autónoma se negaren a cumplir voluntariamente con aquello a que se les ha, digámoslo así, condenado en el caso de una sentencia o de un laudo, o aquello a que se han prácticamente comprometido en virtud de un acuerdo o de una transacción, en caso de que no lo hagan voluntariamente, pues tenemos también un procedimiento de ejecución cuando el ejecutado resulte ser el Estado, un municipio o una institución oficial autónoma. Eso sí, siempre y cuando se trate, como lo dice este artículo, de cantidades líquidas. Esa sería como una condición para poder aplicar este artículo. Entonces tenemos también regulada la ejecución contra el Estado. Eso era el título primero, llamado Disposiciones Generales, dentro de este libro quinto del Código, titulado La ejecución forzosa. En el título segundo aparece este tema ya estudiado de la ejecución provisional, y es, como les había yo dicho en su momento, aquella que se solicita cuando hay un recurso pendiente. Es decir, en tanto se sustancian
o en tanto se tramitan los recursos interpuestos contra las sentencias de condena. Entonces podría, digamos, admitirse la posibilidad de una ejecución provisional. En su momento yo les explicaba a ustedes que no resulta muy aconsejable la ejecución provisional por las consecuencias que se derivan para el ejecutante en el caso de que la sentencia que ha ejecutado provisionalmente sea dejada sin efecto en virtud del recurso que se ha entablado. Entonces, en esa hipótesis en que se revoque o se deje sin efecto la sentencia, entonces las consecuencias obviamente son bastante perjudiciales para el ejecutante y por eso no resulta muy recomendable que lo haga. En el título tercero del Código tenemos la ejecución cuando se trata de una suma de dinero, la ejecución dineraria. Y en este título tercero del Código nos encontramos con 8 capítulos también que desarrollan este tema de la ejecución dineraria. Les voy a pedir, por favor, que no dejen de leer estos artículos si es que no lo han hecho todavía. Recuerden que semana a semana hemos ido, dosificando estos contenidos para que ustedes puedan familiarizarse con ellos, ya que resulta de la mayor importancia conocer código. Yo siempre he enfatizado la conveniencia y la necesidad de que ustedes conozcan código. Y la única manera de lograrlo es leyendo estos artículos y, de ser posible, tratando de formular o de completar algunas estrategias de aprendizaje, haciendo, por ejemplo, cuestionarios, haciendo mapas conceptuales o cualquier otro tipo de estrategia que nos pueda ayudar a recordar el contenido de estas normas. No hay nada, digo yo, más frustrante o más desalentador que, por vía de ejemplo, no ejercer un derecho o no proponer o no pedir alguna acción o alguna actividad, especialmente de ejecución, por el simple motivo de desconocer que teníamos esa posibilidad, que teníamos esa opción o alternativa. Entonces, el buen abogado, el buen operador de justicia, se caracteriza primero por su amplio conocimiento de las disposiciones normativas, de la ley. De hecho, nosotros a veces hasta nos jactamos y con un sentimiento de orgullo y de alegría, ¿no? Cuando se nos pregunta qué hacemos, pues decimos estudiamos derecho, estudiamos leyes. Entonces hay que hacerlo, hay que poner eso en realidad a través de la lectura que hagamos de estas disposiciones. Entonces, por favor, les recuerdo la necesidad y la conveniencia de leer estos contenidos. Para el caso, en el capítulo primero se menciona el ámbito de aplicación. Entendamos por ámbito de aplicación cuándo es que procede la ejecución dineraria. Según esto, el requisito, llamémosle clave o característico, es que estemos en presencia de una obligación líquida. Ese puede ser un término clave para poder entender que procede la ejecución dineraria, que la obligación o el reclamo contenido en el título de ejecución sea líquido. Entendamos por líquido que ya se puede cuantificar, es decir, que no hay necesidad de liquidar, o sea, de hacer una liquidación. En otras palabras, un compromiso aún monetario o económico podemos entender que podría ser líquido o ilíquido, con una I, ilíquido. Ilíquido sería obviamente lo opuesto, lo contrario, es todavía hay necesidad de hacer algunas operaciones de orden contable, de orden matemático, para poder cuantificar
para poder determinar a cabalidad y en concreto cuál es la suma de dinero que hay que pagar o reclamar o ejecutar o exigir. Mientras no sea líquida, no podemos. Necesitamos un procedimiento tendiente a la liquidación. Y más adelante en el mismo código se menciona cuál es. Si usted, por ejemplo, se va al título cuarto, voy a ver si lo puedo mostrar aquí en pantalla. Si usted se va al título cuarto del código, en el capítulo cuarto se titula precisamente liquidación de cantidades. Entonces aquí tenemos nosotros como la solución a esa pregunta o a ese problema de qué tenemos que hacer cuando el título de ejecución que tenemos en nuestras manos y que se nos ha encomendado su ejecución forzosa no contiene una obligación líquida. Entonces habría que liquidar esa cantidad a través de este procedimiento contenido en el capítulo cuarto del título cuarto del código. Pero ya, como quien dice, entrando en materia de ejecución dineraria, ya la obligación tiene que estar líquida y como una excepción se menciona en el inciso final de este artículo que al efecto de ordenar la ejecución, la cantidad que se solicite por intereses y por las costas que origine la ejecución no tendrá que ser líquida. Es como un caso, llamémosle, de excepción en cuanto a que podemos incorporar o incluir en la ejecución cantidades ilíquidas, siempre y cuando sean intereses y costas procesales provocadas o causadas por la ejecución misma. En ese caso se admite que no necesariamente tenga que ser líquida. Ese sería más bien el ámbito de aplicación de la ejecución dineraria. Y luego tenemos, pues a través de los capítulos del segundo al octavo, las distintas normas que regulan cómo proceder en presencia de una ejecución dineraria. Este es quizás el título más extenso, el de más largo contenido, porque desarrolla en realidad la ejecución forzosa más frecuente que se da en la práctica, la más común, que es precisamente ejecutar cantidades líquidas. Y en el caso de que no sean líquidas, pues cuando ya han sido liquidadas a través del procedimiento ya mencionado, contenido en el capítulo cuarto del título cuarto, que precisamente es el artículo 696. Se llama liquidación de daños y perjuicios y es precisamente el que regula esa posibilidad de hacer líquida una cantidad. Así se titula liquidación de cantidades el capítulo cuarto. Aquí es donde tenemos entonces lo relacionado con la ejecución y cumplimiento de una obligación líquida, la determinación del patrimonio del ejecutado en el artículo 611, el embargo, que es un tema tan relevante, digámoslo así, el embargo, ese secuestro preventivo de bienes que son propios del deudor y que servirán precisamente para garantizar el pago de lo que adeuda. El embargo es obviamente una decisión o una resolución, una orden tomada por el juez que pues impide al deudor continuar con la administración de sus bienes e incluso restringe o impide su libre disposición. Son secuestrados, es decir, son quitados literalmente del poder del deudor y entregados a un depositario judicial, por supuesto, que se encarga de cuidarlos y de entregarlos cuando el juez se lo requiera. Para ello se nombra en la mayoría de los casos a un oficial público de ejecutor de embargos, llamado pues a veces juez ejecutor, aunque el nombre correcto es oficial público de ejecutor de embargos o de ejecución de embargos, que es prácticamente una función encomendada a algunos abogados que lo han solicitado
que han aprobado un examen de suficiencia para demostrar o para comprobar que tienen los conocimientos básicos para poder ejercer ese cargo, esa función de ejecutar embargos, y que también han dado una garantía de fiel cumplimiento. Es decir, han constituido una garantía para que en caso de que en esa labor de ejecutar embargos causen algunos daños y perjuicios, en ese caso pues pueda haber algo ya adelantado para poder cubrir cualquier daño, cualquier erogación que haya necesidad de cubrir por una mala actuación. Entonces los ejecutores de embargos son, repito, personas, abogados en ejercicio, a quienes la Corte ha autorizado para ejecutar embargos. Por supuesto que no lo hacen al estilo de Will Salgado, ¿verdad? Sino que cobran por ese servicio, y obviamente quien tiene que pagarlo es el ejecutante, y puede reembolsar esa suma de dinero, pues obviamente porque forma parte de las costas y los gastos que se incurrieron por causa del proceso o de las diligencias de ejecución que se han seguido. Eso sí, conforme a arancel. Esa es prácticamente la tremenda desventaja que llevan los ejecutantes, porque no es lo mismo que le paga al ejecutor de embargos a lo que se le devuelve o se le reembolsa por parte del ejecutado, porque el convenio que hace con el ejecutor de embargos no es conforme a arancel, sino que es conforme a la libertad de contratación que tenemos, ¿verdad? Es decir, ¿usted es ejecutor de embargos? Sí. ¿Está autorizado? Sí. ¿Está vigente esa autorización? Sí. ¿Cuánto me cobraría por...? Y entonces ya entra en una negociación. Ahora, si él, por ejemplo, le cobrara $300 por esa labor, es un ejemplo, no crean ustedes que esos $300 va a recuperar, porque en la sentencia o en la, digamos, en la orden ya directa de cuánto es lo que se le va a pagar al ejecutante, no se van a incluir los 300, a menos que esa sea la suma que diga el arancel. Pero el arancel obviamente menciona cantidades muy por debajo de las sumas que efectivamente se le pagan, tanto incluso a los abogados, porque los abogados en teoría, y solo en teoría, también deberíamos cobrar con base a arancel en teoría, pero como el arancel está muy desactualizado, muy obsoleto, muy prácticamente inaplicable, ¿no?, en estos dorados tiempos, nadie que yo sepa cobra en base a arancel, aunque en base a arancel se hace el reembolso o la recuperación por parte del ejecutante o del actor de lo que él pagó al abogado o a cualquier otro que haya servido para los propósitos procesales. Luego tenemos un tema que también es de tremendo interés en el capítulo 5, y es la tercería de dominio. Lo que les estaba diciendo, ¿no? A veces a los ejecutores de embargo se les va la mano, por decirlo así, y no se percatan o no se aseguran de que los bienes que han embargado pertenezcan efectivamente al deudor, y de repente embargan bienes que no son del deudor, sino que son de personas diferentes. Llamémosle, por supuesto, terceros. Y le vamos a llamar terceros porque no son el ejecutado ni el ejecutante, y por ende son terceros. Entonces la tercería es el nombre que se le da a esa acción ejercida por ese tercero, dueño de los bienes que fueron embargados indebidamente, para lograr el desembargo. El desembargo, es decir, la cancelación de ese gravamen, la devolución de aquellos bienes si fueran muebles, o la cancelación registral para que ya no se mantengan más con ese embargo. Entonces, según esto, la tercería de dominio, artículo 637, deberá interponerse ante el mismo juez que esté conociendo del proceso desde que se hubiera trabado embargo en el bien o los bienes a que se refiere, y tendrá que hacerse mediante demanda.
una demanda de tercería y dominio en que se tendrá que aportar por lo menos un principio de prueba del fundamento que tiene la pretensión del tercerista. Y si no se acompaña ese principio de prueba exigido, se va a prevenir al tercerista por una sola vez para que lo haga en el plazo de 3 días, para que subsane dicha omisión, y si no lo hiciera se va a rechazar la demanda. También se va a rechazar la que se interponga después de la entrega del bien al acreedor o al tercero que lo adquiera en pública subasta. Eso, a mi juicio, resulta bastante, ¿cuál sería la palabra? Incómodo, ¿no? Que, digamos, ante esa lentitud, si le podemos llamar así, esa falta de presteza o de oportunidad por parte del dueño, del tercero, si no hace o si no formula ese reclamo antes de que se le entreguen esos bienes al ejecutante o antes de que se le venda en pública subasta o cualquier otro esos bienes, si no lo hace antes de esos momentos, la demanda de tercería de dominio dice aquí que se le va a rechazar. Entonces es importante saber eso, porque si de repente a nosotros se nos contrata como abogados para demandar en tercería de dominio, recordemos pues que tenemos que hacerlo rápido, es decir, no dormirnos en nuestros laureles, porque podríamos nosotros ser, si nos dormimos, recuerden que al camarón que se duerme se lo lleva la corriente, entonces nos va a llevar prácticamente, y podríamos, ¿por qué no decirlo? Si nosotros fuéramos los únicos responsables de esa negligencia, podríamos ser incluso profesionalmente demandados ante la sección de investigación profesional de la Corte por un ejercicio, llamémosle, una mala praxis, ¿no?, de nuestro ejercicio profesional. Luego tenemos otro tema que también resulta de la mayor relevancia, y es la tercería de preferencia de pago. En este punto, lo único que yo quisiera es, pues, pedirles que tengan muy clara la diferencia entre una tercería de dominio y una tercería de preferencia de pago. Ya les expliqué en qué consiste la primera. Hoy voy a tratar de explicarles brevemente en qué consiste esta otra. La tercería, repito, de preferencia de pago. Su nombre es muy descriptivo, preferencia de pago. Estamos en presencia de un acreedor que, al igual que el ejecutante, lo es con respecto al ejecutado. Solo que el acreedor del que estamos hablando es un tercero. Es decir, no intervino en esta ejecución como acreedor, no se mostró parte como ejecutante. Es, pues, insisto, un tercero. Pero a pesar de ser un tercero, él podría perfectamente, a través de una tercería de preferencia de pago, hacer valer su derecho preferente. Y es que así lo dice literalmente el artículo 643. La intervención de un tercero, ojo, de un tercero en la ejecución, fundada en su derecho a ser reintegrado de su crédito con preferencia sobre el acreedor ejecutante, deberá deducirse ante el juez que esté conociendo de la ejecución, y en este caso se sustanciará con el ejecutante y el ejecutado por los trámites del proceso común. Fíjense que solo aquí nos está diciendo mucho este inciso primero del artículo 643. Nos está diciendo que determinados acreedores podrían tener con respecto al ejecutante un derecho a ser reintegrados con preferencia sobre el acreedor ejecutante. En ese caso tendría que demandar una tercería de preferencia de pago en proceso declarativo común, y los legitimados pasivamente
Es decir, la demanda la tiene que dirigir contra el ejecutante y también contra el ejecutado. Tanto el ejecutante como el ejecutado serían en este caso los demandados en esta tercería de preferencia de pago, y aquí nos menciona brevemente cuál es el procedimiento y todo lo demás que se va a realizar con relación a esta demanda de tercería de preferencia de pago. Luego, siempre en el título tercero, que se conoce como la ejecución dineraria, tenemos el capítulo séptimo, que habla sobre la realización y subasta de los bienes embargados. Entendamos por realización la venta o la entrega y tradición que se pueda hacer de ellos al ejecutante. Es decir, la venta a un tercero interesado en adquirir esos bienes, o la adjudicación en pago que se pueda hacer al ejecutado mismo en el caso de que éste así lo solicite, o que llevándose a subasta no se logren vender, ya sea porque no llegaron postores o porque habiendo llegado no ofrecieron la cantidad mínima establecida precisamente para esa venta, o sea, el precio, el justiprecio, que es la palabra que se utiliza para poder, aceptar esa oferta de compra, y por ello pues el acreedor o ejecutante solicita que esos bienes mejor se le entreguen a él en pago. Es lo que se conoce como adjudicación en pago. Y finalmente, en el capítulo octavo se mencionan algunas normas especiales sobre realización de inmuebles. Normas especiales sobre realización de inmuebles a partir del artículo 665. Y tiene que ver cuando el objeto de la venta en pública subasta sea un bien susceptible de inscripción en un registro público. Aquí podemos hablar principalmente de bienes raíces, aunque también podríamos incluir algún tipo de bienes que puedan estar inscritos en un registro, por ejemplo, de garantías mobiliarias, que es obviamente bienes muebles, el registro de garantías, y se me ocurre que a lo mejor podamos encontrar también en registro de comercio. Por ejemplo, imagínense que un embargo pueda recaer en un bien dado en prenda y que la prenda esté inscrita en el registro de comercio. Es como una posibilidad. Bien, hecho este pequeño, resumen o repaso del contenido del libro quinto hasta el título cuarto, pues corresponde en esta semana la ejecución de obligaciones que no tienen ese carácter líquido o dinerario. Es decir, que vamos a pedir, y tal vez esa sea la palabra clave tratándose de nosotros en este esfuerzo de aprendizaje. ¿Qué es lo que vamos a pedir? ¿Qué es lo que vamos a incluir en la solicitud de ejecución en la parte petitoria? Recuerden, ustedes han trabajado ya con un escrito de ejecución forzosa, y también han trabajado con un escrito de ejecución provisional, pero no tal vez lo hemos hecho con la claridad que se necesita, tratándose de obligaciones de hacer, no hacer o dar una cosa distinta del dinero, una cosa determinada distinta del dinero. Entonces, para poder conocer ya sobre este otro tema, vamos a trabajar ahorita con una actividad consistente en una guía de estudio sobre la ejecución no dineraria. Lo único que voy a cambiar un poquito, porque me parece que no está como debería estar para efectos de aprendizaje. Entonces tenemos
Sí, vamos a trabajar en realidad todas las preguntas. Así que vamos a modificar un poquito esto y vamos a trabajar con todas las preguntas. Ok. Bien, hecho eso, vamos ahorita prácticamente vamos a dejar hasta aquí la grabación de la sesión y ustedes se van a quedar trabajando. Lo pueden buscar, por supuesto, aquí en la semana 19 y les anticipo desde ya que la próxima semana vamos a tener el examen parcial. Repito, la próxima semana vamos a tener el examen parcial y esta guía de estudio les va a servir, les va a ayudar para poder contestar satisfactoriamente algunas de las preguntas que les van a salir en el examen parcial. Entonces vean esta guía de estudio como una preparación para el examen parcial. Entonces comiencen ahorita, a lo mejor no logren terminar, pero no importa, ustedes lleguen hasta donde puedan. Quiero ver si le puse algún tipo de plazo a esto. Vamos a ver si le puse 100 minutos, pero le voy a quitar ese tiempo. Vamos a quitarle ese límite temporal para que ustedes puedan trabajar de manera, digamos, más abierta, más amplia. Bien, ¿alguna pregunta que tengan en relación con lo que hemos ahorita repasado? Es más, vamos a tomar ahorita la asistencia de una manera un poco diferente. ¿Quién es Salgado? Acláreme por favor quién es Salgado y quién es iPhone de XG. Bueno, creo que es Xochitl, ¿verdad? Xochitl. Fátima, Fernando, Federico, Salgado. Ajá. El Salgado. ¿Nombre propio? Elmer. Gustavo. Perfecto. Vale. Entonces ya vamos a detener ahorita la grabación y ustedes por favor váyanse a esa actividad. Trabajen en este tiempo que falta, es como 1 hora, en esa actividad. ¿De acuerdo? Bueno, es todo por ahora. Cuídense mucho.